El curso tiene además una actividad complementaria para 2 de las unidades, concretamente la unidad 7 para equipos de protección individual y la unidad 8 para señalización. Esta actividad realmente es un juego de realidad aumentada en el que se utiliza esta técnica sobre un mapa en el que se colocan una serie de marcadores que indican las diferentes zonas del espacio en el que tiene lugar la actividad. Y en esta aplicación, una vez se enfocan los marcadores y se obtiene la información sobre la zona, se le presentan a los usuarios una serie de preguntas correspondientes a diferentes escenarios. Para instalar esta aplicación hay 2 formas. La primera, para equipos o para dispositivos con Android 12, se busca en el Play Store de Google y se baja como cualquier aplicación normal y se realiza la instalación. Para aquellos dispositivos con versión de Android inferior a 12, es decir, 11 o inferiores, proporcionamos un enlace que se descarga y se abre directamente, con la única salvedad que en ese caso es necesario dar permisos en el dispositivo para instalar aplicaciones a terceros. La utilidad de estas aplicaciones se enmarca dentro de la situación de pandemia que vivimos hace un par de años, de la situación COVID, en la que el desplazamiento a los espacios ocupacionales en el que realizar estas actividades se complicaba por las restricciones que había en ese momento. Por ello, dentro del consorcio se decidió desarrollar una aplicación de realidad aumentada en la que, al utilizar mapas impresos y marcadores de las zonas, no hacía falta desplazarse a los espacios para realizar la actividad. De modo que lo primero que había que hacer era colocar los marcadores correspondientes en el mapa y seguidamente utilizar la aplicación de realidad aumentada para responder a las preguntas correspondientes a los escenarios identificados en los contenidos del curso.